Bueno, ahora vamos a continuar con las neoplasias linfoproliferativas y vamos a ver en este caso la leucemia prolinfocítica. La leucemia prolinfocítica ya habíamos dicho que hay un 10% de los pacientes con leucemia linfática crónica que puede evolucionar a esta entidad que es la leucemia prolinfocítica. Pero también se puede producir de nuevo, es decir, sin que el paciente haya pasado por una leucemia linfática crónica. Generalmente afecta a pacientes grandes, más de 60 años, y la característica es que cursa con una gran esplenomegalia y no hay adenopatías, a diferencia de la linfática crónica. La leucemia linfocítica cursa con una gran leucocitosis, por arriba de los 100.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, o 100 por 10 a la 9 por litro de sangre. Y la característica de la leucemia prolinfocítica es que más del 55% de las células neoplásicas son prolinfocitos o tienen un aspecto morfológico semejante al prolinfocito. Estas leucemias, la leucemia prolinfocítica, puede ser tanto de origen B como de origen T. Y al ser de diferentes líneas hay algunas diferencias entre ellas. En un paciente con leucemia linfática crónica, como tiene como complicación la conversión a esta leucemia, o sea, pasar a una leucemia prolinfocítica, es muy importante que vayamos haciendo a nivel de sangre periférica el recuento de los prolinfocitos. Cuando un paciente con leucemia linfática crónica supera el 11% y hasta el 55% en sangre periférica de prolinfocitos, decimos que estamos en una entidad intermedia entre una linfática crónica y una prolinfocítica. Cuando ya superan el 55%, 56% o más, ya estamos en condiciones de decir que ha evolucionado a esta entidad. La leucemia prolinfocítica, vamos a empezar a ver la de estirpe B o de origen B, que representa el 80% de los casos de leucemia prolinfocítica. ¿Qué características tienen? Gran leucocitosis, el 75% de los pacientes además cursa con una anemia que es normocítica normocrómica, y también el 50% de los pacientes podemos encontrar una trombocitopenia bastante marcada por debajo de las 100 por 10 a la 9 plaquetas por litro de sangre. ¿Y qué vamos a ver cuando hagamos o analicemos el frotis y hagamos la fórmula leucocitaria? Vamos a encontrar que más del 55% de las células son prolinfocitos. Y los van a reconocer porque son células más grandes que los linfocitos, tienen una cromatina menos condensada que el linfocito maduro y presentan un nucleolo bien evidente, un solo nucleolo dentro del núcleo que es bien evidente, y tienen un citoplasma que puede ser variable, en algunos puede ser menor, un poquito mayor, pero con una basofilia moderada. Entonces, estas células que nosotros las vamos a reconocer, las vamos a informar como prolinfocitos, y al ser del más de, si representan más del 55%, estamos en condiciones de orientarnos hacia una leucemia prolinfocítica. Estos pacientes también cursan con hipogammaglobulinemia, y al realizarse la observación de la médula ósea, también cursan con una infiltración de estas células que puede ser de tipo intersticial o nodular. Lo más importante es el inmunofenotipo, porque estas células, la leucemia prolinfocítica, acá, a diferencia de la linfática crónica, tienen una muy fuerte expresión de inmunoglobulinas de superficie y son CD79B positivo, cosa que en la linfática crónica es negativa. Además pueden expresar el FMC7, el CD19, 22 y 20. Y una diferencia es que son CD5, CD23 y CD43
negativas. En la linfática crónica son CD5 positivas, en la prolinfocítica las células son CD5 negativas. Entonces, esto es lo que nos va a permitir diferenciar principalmente el inmunofenotipo y evidenciar a través de la morfología los prolinfocitos, más del 55% de sangre periférica con un fenotipo B, con fuerte expresión de inmunoglobulinas, nos permite ya hacer el diagnóstico de los pacientes con una leucemia prolinfocítica. A nivel genético, el 55% de los pacientes cursan con lesiones en el cromosoma 17 y también presentan ausencia de la hipermutación somática. Por lo tanto, en estos pacientes la evolución es mucho más agresiva, no tienen tanta supervivencia. Pueden tener una supervivencia promedio de alrededor de 2 años. El resto, el otro 20% de la leucemia prolinfocítica es de origen T. Acá, clínicamente, el paciente puede sufrir esplenomegalia, también tiene adenomegalia, y en estos pacientes, cuando la ontogenia esté, pueden producir infiltración a nivel de piel, que se pueden ver como lesiones cutáneas, pueden invadir mucosas, pueden generar derrames pleurales a nivel de pulmón, ascitis, aumento del líquido peritoneal y aparece la ascitis, y también pueden afectar a nivel del sistema nervioso central. La diferencia de la prolinfocítica T es que cursa con una leucocitosis más elevada que la B. Los pacientes tienen leucocitos por arriba de los 200 por 10 a la 9 por litro de sangre. También cursan con anemia y con trombocitopenia. Y la morfología que nosotros podemos ver a nivel del frotis es que hay más del 55% de estos prolinfocitos, que en este caso son de ontogenia T, y que a diferencia de los B pueden ser de menor tamaño, el núcleo es más excéntrico, el citoplasma puede ser más abundante y más basófilo que en el T, y además también vamos a seguir viendo la cromatina menos condensada que en el linfocito maduro, y la presencia de un nucleolo, un solo nucleolo que es grande y bien evidente. El inmunofenotipo que presenta esta leucemia prolinfocítica T son marcadores T positivos, CD2, CD3, CD5 y CD7 bien positivos. En cuanto a las alteraciones genéticas, está relacionado con deleciones o traslocaciones en donde interviene el cromosoma 14, y esta leucemia es mucho más agresiva que la de origen B. Tiene aproximadamente, en promedio, los pacientes 7 meses de sobrevida. Entonces, la leucemia prolinfocítica puede ser de origen B o de origen T. Los vamos a diferenciar principalmente por el inmunofenotipo. En estos pacientes las patologías son bien agresivas y no tienen mucha sobrevida. La siguiente leucemia es la leucemia de las células vellosas, o más conocida también como tricoleucemia. Esta leucemia es solo de origen B. La tricoleucemia se caracteriza porque primero afecta a personas mayores, después de los 40 años, y se da prácticamente en su mayoría en los hombres. El 80% de los pacientes que padecen esta neoplasia son hombres. Tiene un comienzo insidioso, también se puede observar organomegalia, esplenomegalia, sin adenopatías, y esta entidad es mucho más benévola porque el 85% de los pacientes, estas células neoplásicas sí tienen hipermutación somática, por lo tanto tienen una mayor sobrevida y un mejor pronóstico. Es un trastorno raro, solo representa el 2% de las leucemias linfoides, y la característica de que se llama tricoleucemia o de células vellosas
Es porque nosotros a nivel periférico lo que vamos a observar es la presencia de estas células que tienen morfología de linfocitos, sí, de linfocitos más bien, y que tienen prolongaciones. Por eso se los llama a este tipo de células tricoleucocitos o células vellosas. A nivel periférico, ¿qué vamos a observar en estos pacientes? Cursan con pancitopenia. Tienen anemia, leucopenia y trombocitopenia. A diferencia de la leucemia linfática crónica y de la prolinfocidio que tiene leucocitosis, estos pacientes tienen leucopenia. Y lo que más nos va a llamar la atención es la presencia de las células vellosas o tricoleucocitos, que son células más grandes que un linfocito normal, tienen un núcleo oval que ocupa casi toda la célula, no se les observa nucleolo, eso lo diferencia del prolinfocito, tienen un citoplasma basófilo, pero además presentan estas proyecciones citoplasmáticas, por eso también se las llama células vellosas. Una característica es que estas células tienen una citoquímica en donde la fosfatasa ácida resistente al lactato da positiva. A nivel de la médula ósea, estos pacientes pueden desarrollar fibrosis, aumento de las fibras de reticulina, lo cual hace una punción difícil, por eso siempre hay que realizar biopsia, no se puede hacer un aspirado, y en la biopsia vamos a ver, además del aumento de las fibras, la presencia de estas células vellosas infiltrando la médula ósea. El inmunofenotipo presentan inmunoglobulinas de superficie también positivas con un solo tipo de cadenas livianas, lo cual evidencia la monoclonalidad. Y además expresan anexina-2 positivas, CD103, CD123, CD25, CD11C y el FMC7 bien positivo. Este inmunofenotipo es muy diferente al de la prolinfocítica y el de la leucemia linfática crónica. En cuanto a la genética, se ha visto la alteración más frecuente son mutaciones a nivel del gen BRAF. Hay una variante que cursa con leucocitosis y que también cursa con anemia y trombocitopenia. Y acá esta variante tiene una variación morfológica con la tricoleucemia común, en donde los linfocitos que aparecen o que se observan en sangre periférica tendrían una morfología intermedia entre un prolinfocito y un tricoleucocito. Estos linfocitos presentan prolongaciones también citoplasmáticas, pero son menores, son más pequeñas, y además en esta variante sí se puede ver el nucleolo en la parte central. Y otra diferencia es que la fosfatasa ácida está al trato sensible, y en el fenotipo no expresan el CD25. Entonces, esta variante lo que expresa es una variante morfológica, cursan con leucocitosis y son CD25 negativas. Y la última que vamos a ver son las neoplasias de las células T y de las natural killer específicamente, en donde la primera entidad que vamos a ver es la leucemia de linfocitos grandes granulares. Esta entidad se denomina así porque las células que nosotros podemos evidenciar y que aparecen son linfocitos que son de tamaño bastante grande, tienen abundante citoplasma, el núcleo generalmente está ubicado en forma excéntrica, no se les suele ver el nucleolo, pero la característica es que este citoplasma de estas células presentan gránulos azurófilos bien grandes, bien evidentes. Cuando se ha estudiado el contenido de esos gránulos, se ha visto que tienen proteínas citolíticas como perforinas y grancilina A. Y cuando se ha estudiado
la ontogenia, se ha visto que pueden ser de origen linfoide T o pueden ser de origen natural killer. O sea, pueden producirse por la expresión de estas dos poblaciones. La leucemia de origen T representa al 85% de los casos de pacientes que tienen esta leucemia de linfocitos grandes granulares. El inmunofenotipo es de un linfocito T citotóxico maduro. Son CD3 positivo, CD8, CD2 y CD16 positivo, mientras que no expresan el CD56. A nivel periférico, cursan con linfocitosis y se acompaña de una neutropenia grave, hay un gran aumento de los linfocitos y también se asocia a anemia. Como complicación, estos pacientes cursan con hipergamaglobulinemia, pero también con aparición de autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos generalmente están relacionados con la aparición de la artritis reumatoidea. El 15% de los pacientes que desarrollan esta leucemia son de origen natural killer, y el inmunofenotipo acá es diferente, son de células natural killer maduras, son CD16 positivo, CD56 positivo débil y CD3 negativo, a diferencia de la origen T. Cursan también con linfocitosis, generalmente no hay una neutropenia, no hay anemia, si hay es muy leve, y en este tipo de leucemia, como son de origen natural killer, la complicación más importante es la aparición de neoplasias en otros tejidos, neoplasias sólidas. Esa es la complicación más importante. Aparte de la leucemia, la aparición de neoplasias secundarias en otros órganos porque está afectada la función de estas células, de las natural killer. Y también en algunos pacientes se puede asociar a procesos autoinmunes. Y la última entidad que vamos a ver es la leucemia o linfoma T del adulto. Esta leucemia está relacionada porque la proliferación clonal se produce después de la infección por el virus linfotrópico humano de tipo 1, más conocido como HTLV1. En este tipo de neoplasia se ha visto que el genoma viral está integrado al genoma celular de estas células malignas. Es más común en lo que es Japón, también se ha visto en África y en el Caribe, pero eso no quiere decir que aparezca en otras zonas o en otras regiones del mundo. También se ha visto que no todos los pacientes que sufren infección por este virus van a desarrollar la leucemia, sino que solo hay entre un 2 y un 5% según la zona, que después de la infección aparece esta leucemia o linfoma T del adulto. Tiene diferentes formas clínicas de manifestarse. Una forma aguda, una forma linfomatosa, una forma crónica y una latente, o sea que no tendría sintomatología. La forma más frecuente es la forma aguda, que cursa con adenopatías generalizadas, esplenomegalia, hay lesiones óseas. También se ha visto que estos pacientes, al tener lesiones óseas por la infiltración, hay hipercalcemia, hay LDH aumentada, porque al haber gran producción de estas células o aumento de la proliferación de estas células, también hay degradación, la LDH aumenta. La sangre, a nivel de sangre periférico y de médula ósea, vamos a ver estos linfocitos que son atípicos y que se los describe como linfocitos que tienen el núcleo en forma de hoja de trébol, o sea, está como si fuera trilobulado, pero en general estas lobulaciones están unidas a través de la cromatina.
Cuando se estudia el inmunofenotipo, tienen un inmunofenotipo que corresponde a linfocitos T y de tipo cooperadores. Son CD4 y CD25 positivos y son CD8 negativos. Entonces, esta leucemia es una de las únicas que se conoce que está relacionada a la infección de un virus. O sea, esa sería su etiología, producida por la infección del HTLV. Y con esto terminamos todo lo que es la unidad 7.